Bueno, buenas tardes a todos, gracias a todos por asistir y gracias por supuesto a los autores que nos acompañan para esta lectura. Es un auténtico placer poder disfrutar de la literatura como la disfrutamos de esta manera. No me voy a enrollar mucho porque bueno, tanto Nuria Barros como Juan Jacinto Muñoz Rengel ya han sido presentados, ya hemos hablado un poquito sobre quiénes son estas figuras y qué importancia tienen dentro de la ficción y de lo insólito, y a José María Merino, además de ser además... No lo tapes. Sí, ¿no? Ahora mejor parece. Bueno, José María Merino, además de ser un escritor de aquí de León, que ya conocemos, creo que la gran mayoría de los presentes que estamos aquí, igualmente mañana a las 11 de la mañana vamos a tener un coloquio con él en torno a los temas de lo fantástico, aquí mismo, donde podremos conocer más en profundidad toda su obra. Dicho esto, vamos a experimentar en primera persona temas relacionados con lo onírico, lo fantástico, lo especulativo y en general con la ficción científica también, y esto se resume en que, conociendo las palabras que nos van a decir, que es la mejor manera de acercarnos a la literatura más allá de las teorizaciones, vamos a disfrutar de diferentes estéticas o modos de lo insólito a través de la brevedad narrativa. Vamos a comenzar con un cuento que nos va a leer Nuria Barrios y vamos a continuar con una serie de microrelatos de la mano de Juan Jacinto Muñoz Rengel y de José María Merino. Dicho esto, espero que lo disfruten mucho y gracias por asistir. Voy a empezar yo. He de confesar, lo que hablaba ahora con Juan Jacinto, que a esto de las 6 he pensado, esto va a ser como un concierto disonante, porque yo voy a leer un cuento y ellos van a alternarse en microcuentos, y eso va a crear tempos muy distintos. Y he cogido un lápiz y me he dedicado a rebajar mi cuento de tamaño, a reducirlo. ¿Es una buena idea? No lo sé. Lo vamos a comprobar ahora. Entonces, voy a leer esta versión reducida de manera vertiginosamente rápida hace un rato, y si a alguien le queda curiosidad por leer el cuento en su versión original, pues está en el Zoo Sentimental, y si alguien se queda sin ganas, que piense que el original es mucho mejor. Esto simplemente ha sido las prisas. Allá voy. El día 24 de diciembre, Santa Claus acude a robar al zoo. Los ojos saltones de un hipopótamo hundido en agua cenagosa le siguen un trecho del camino. Toman el relevo los buitres al acecho, las cabras vigilantes, la redonda mirada de los osos, pero solo la jirafa advierte cómo el billetero de un anciano escapa de su trenca verde para desaparecer en el saco rojo. Santa Claus canturrea los villancicos que resuenan por los oxidados altavoces del zoo. En el portal de Belén han entrado los ladrones y al bueno de San José le han robado los calzones. Como una estrella fugaz, su suerte traza una raya luminosa por los senderos que empieza a desdibujar la niebla. Alcanza su cénit ante los elefantes, otra abultada cartera, y finalmente se apaga pisoteada por los monos que se persiguen entre barras y norias herrumbrosas. Los chillidos de un gibón sobresaltan a un hombre que, al removerse inquieto, sorprende una mano extraña en su bolsillo. Santa Claus musita al reparar en el gorro rojo y la abundante barba blanca del caco. Santa Claus es un ladrón. ¡Al ladrón! El ladrón huye. La niebla borra su rastro. El zoo es una superficie opaca flanqueada por oscuros árboles talados. Un muro gris donde flota el olor amenazador de animales invisibles que rugen, braman y aúllan como ánimas en pena. Santa Claus tropieza. El miedo sacude su cuerpo con el ímpetu de un disparo. Si le atrapan, todo está perdido. Se endereza y prosigue su fuga. De la nada surge una bandada de patos que, graznando, se desvanecen en el algodón húmedo que lo rodea. Ante él aparece una puerta y, sin mirar atrás, entra. Sube de 3 en 3 unas escaleras que le conducen al interior de una pirámide de cristal. Un tiburón blanco nada en el aire, sujeto al vértice por una cuerda. Los ojos del carterista se mueven veloces mientras el cuerpo se tensa. Está en una jaula sin ventanas ni puertas. Se quita la barba, el gorro y la chaqueta y los lanza dentro del saco.
le tiemblan las manos. A tirones se quita la goma de la coleta y con los dedos se atusa el pelo teñido de naranja. Santa Claus es una mujer. El tiburón de plástico flota sobre un pozo que se abre en el suelo de la habitación. Santa se inclina sobre la barandilla que lo rodea. En el agua verdosa, iluminada con reflectores, se deslizan alargadas siluetas oscuras. Una aleta rompe la superficie. Tiburones. Su corazón se detiene unos instantes hasta que un poderoso coletazo lo lanza de nuevo a su loca carrera. La ladrona piensa. Se halla en el acuario. Conoce bien el zoo, pero en este pabellón jamás ha entrado. Con movimientos bruscos palpa la bolsa y cuenta las carteras. 3. Aunque ha terminado antes de lo previsto, hoy no la han cazado. Nota el reguero húmedo que desciende hasta su boca y aspira con fuerza. Estas navidades habrá regalos para todos. Polvo blanco para los buenos y polvo negro para los malos. Su nariz, insensible por la cocaína que ha esnifado, continúa goteando. Sorbe de nuevo mientras imagina la cara de Tridente cuando le enseña el botín. Si la denuncia, se arriesga a perder su empleo en el zoo. Ella sonríe con amargura. El tipo callará. Será su cómplice y no su delator. A partir de esta noche, ambos se ganarán la vida en el mismo lugar. Santa besa el saco y se despide de los tiburones. A los pies de la escalera hay 2 puertas. Una grande de cristal, por la que entró en el acuario, y otra negra más pequeña. Santa se adentra por el único camino posible que se abre ante ella. Las peceras se alinean a lo largo de las paredes como los ojos de buey de un submarino. Ante la ladrona se suceden grandes tortugas, hermosos corales, caballitos de mar que enroscan y desenroscan las colas, peces de colores, medusas de reflejos azulados. El sonido del hilo musical navideño en aquel extraño espacio aumenta su desasosiego. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcito? Santa no sabe a dónde va y mientras avanza, duda por un instante si son los animales quienes están encerrados o es ella. Siente el bajón de la coca. El mundo empieza a hacerse opaco, a cerrarse, dejándola fuera. Para animarse, repite que la espera será breve y que en cuanto llegue al barrio se hará el primer regalo, un gramo de polvo colombiano. El camino la conduce a un anfiteatro. Sentados en la grada, una pareja y 3 niños miran la pantalla de cristal de un inmenso tanque verde azulado. El agua está tan revuelta que el acuario parece una televisión mal sintonizada. Un receptor sin imagen, pero con sonido. Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Los niños pegan las caras al acuario. Sus bocas, aplastadas contra el vidrio, parecen rodajas de calamares. Un tiburón gris rompe la superficie turbia y al unísono los 3 dan un salto. El animal se desplaza a lo largo del cristal con un pulpo a medio comer entre los dientes afilados, gira y desaparece. Los críos chillan mientras se diluye lentamente la tinta de los pulpos devorados. 12 tiburones nadan en círculo sobre San José, la Virgen, la cuna y los Reyes Magos. Santa observa fascinada. La imagen navideña con los escualos. Y al mirar hacia arriba, vislumbra un resplandor. De repente comprende dónde se encuentra. Encima del anfiteatro está la pirámide, que representa el cielo, y el gran tiburón de plástico, que es la estrella de Belén. Los rayos de luz de los reflectores giran dentro de la inmensa pecera como la bola de espejos de Radical, la discoteca donde Santa y Tridente intimaron. La noche que ella decidió robarle la cartera, Tridente vestía una camiseta negra de malla y unos pantalones blancos ajustados que le marcaban el paquete delante y la cartera detrás. Como siempre, llevaba media billetera fuera. Antes de que Santa pudiera hacer nada, Tridente le aprisionaba las muñecas con tanta fuerza que ella pensó que se iban a quebrar. A pesar del intenso dolor, no gritó. Él apretó aún más y al ver que ella seguía callada, aflojó la presión y le sonrió. En la penumbra, su boca resplandecía. Arrastró a la aterrorizada ladrona a los servicios, la obligó a sentarse en uno de los váteres y cerró la puerta. Abrió una papelina,
Pasó suavemente los dedos por encima del polvo blanco y se los fue chupando uno a uno. Luego preparó unas rayas, enrolló un billete de 500 y se lo dio. Polvos mágicos, regalo de la casa. La cocaína era buena, el billete también. Entre jadeos, Tridente embistió a Santa. La próxima vez que te acerques a mí, será para meterte un tiro de estos, el hombre señaló los restos de cocaína, o para que yo te meta un tiro de los otros. Y con la mano simuló dispararle. Tú eliges. Sonrió y bajo la luz blanca ella comprobó que tenía un colmillo de oro con un pequeño diamante en el centro. Hacía rato que Tridente había desaparecido y a Santa aún le temblaban las piernas. Una voz femenina interrumpe sus recuerdos. El zoo cerrará sus puertas en 10 minutos. Les rogamos que se dirijan a la salida y les deseamos feliz. El hilo musical corta el mensaje. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Varias personas entran en el anfiteatro seguidas por 2 operarios que repiten con firmeza. Vamos a cerrar, por favor vayan saliendo. Santa no puede marcharse todavía, ahí fuera está la selva. En la confusión se cuela en la oscura trastienda del acuario. Hasta ella llegan las exclamaciones impacientes de los padres y las protestas y los lloros infantiles. Luego solo oye a los operarios. Juan, ¿queda alguien ahí? El potente haz de una linterna barre la trastienda donde se esconde Santa. El foco amarillo sube hasta las gaviotas de plástico que cuelgan del techo, baja en picado hasta los tubos, asciende hasta una esquina, pasa por encima de una nevera en el descenso y finaliza en unas botas de goma que golpean impacientes el suelo. Aquí no hay nadie, acelera, que me esperan para cenar. En marcha, cagaprisas, vámonos. Con el estrépito del cierre metálico, Santa se queda sola. Mira el reloj y calcula que en un par de horas iniciarán su turno los vigilantes de noche. Mientras charlan y se cambian el uniforme, ella dispondrá de tiempo suficiente para abandonar el acuarium y correr hasta el lugar de la alambrada donde ha escondido la moto. A medida que sus pupilas se dilatan, la oscuridad se fragmenta en sombras cuyos contornos reconoce. Se dirige con precaución hacia la nevera. Dentro hay probetas, cajas de medicinas y en el estante inferior una botella de sidra el gaitero. La luz amarillenta del frigorífico ilumina la carita de un crío pegada a la pared. Santa arranca el recorte de periódico y lee. Un tiburón mata en una playa de Florida a un niño de 9 años. Con el dedo corazón acaricia la imagen. Pobre William Adams, tan gordito, tan negro, tan apetecible. Un bombón. Tiene el bajo del pantalón empapado y la humedad del recinto le sacude con pequeños escalofríos el espinazo. Santa rescata del saco la chaqueta roja, guarda en los bolsillos la botella de sidra y el recorte de William Adams y se encamina al único lugar donde puede sentarse para entretener la espera, las gradas del anfiteatro. Siluetas plateadas surgen y se desvanecen en la oscura pantalla panorámica. A sus oídos llegan con claridad los bufidos, chillidos, bramidos, rugidos y aullidos de los animales enjaulados. Es la hora de los ataques, de los apareamientos, de la caza. Reconoce los sonidos. Siempre que a Tridente le tocaba en el zoo turno de noche, ella se reunía con él. Le gustaba acariciarle a su garita, con el revólver negro y las esposas bailando sobre el luto derecho del hombre y la porra sobre el izquierdo. Afuera enloquecían las fieras. Abre la botella y bebe hasta que se queda sin respiración. Tras un gran eructo, vuelca el saco sobre la moqueta. En el resplandor azulado de las luces de emergencia del anfiteatro, vacía las carteras. ¡Jo, jo, jo! 47 talegos, 1.320 euros en calderilla y millones en tarjetas de crédito. Acaricia con destreza los nombres en relieve. Visa, Mastercard, American Express. En la penumbra, el niño, la Virgen, San José y los Reyes Magos parecen figuritas de chocolate. Su estómago, desocupado desde la mañana, se lamenta. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. María y Santa tararea, carraspea y calla de golpe. Estira los brazos y las piernas para relajar el cuerpo agarrotado. Un poco de cocaína le ayudaría a eliminar la ansiedad.
pero el recuerdo de Tridente la tensa. Hace unas semanas la pillaron robando en la salida del zoo, pero logró escapar. El asunto no tendría más importancia si él no lo hubiera sacado de quicio cuando se lo contó en Radical. En lugar de alegrarse, se fue poniendo cada vez más tenso hasta que estalló. ¿Cuánta farlopa te habías metido? ¿1 gramo? ¿2? ¿Más? Tridente, fuera de sí, no la dejaba contestar. Ni te acuerdas. ¿Y qué habría pasado si no llegas a escapar? Piensa, ¿cuánto hubieras tardado en decir mi nombre? Has perdido el control. Eres una mierda y las mierdas solo traen problemas. Tridente hizo ademán de marcharse y Santa le agarró la camisa para retenerle. Antes de que se diera cuenta, él la había estrellado contra el suelo. Escúchame bien, la próxima vez que te vea aquí, en el zoo o donde sea, te meto un tiro. Santa se tapa el rostro enfebrecido. Le humillará donde él la humilló. La verá pronto, muy pronto, en la discoteca, y si suena un disparo será porque él se ha metido una bala en la cabeza. Con el dedo mojado en saliva, escribe en el cristal: te odio. Escupe y completa la frase: hijo puta. Retrocede las gradas y enciende otro pitillo. Aspira el humo un par de veces, pero tiene un nudo en el pecho que no la deja respirar. Haciendo palanca con los dedos, lanza el cigarro contra el tanque y sus alimañas. La brasa dibuja una línea en el aire, las luces de una pista de aterrizaje. Los tiburones sobrevuelan al niño como si estuvieran esperando una señal suya para descender. 4 bombarderos plateados se desplazan en el círculo superior del acuario. En el intermedio se mueven 6 cazas más oscuros y pequeños, mientras otros 2 avanzan a ras del suelo. La brasa prende en la moqueta oscura, pero Santa, hipnotizada por el espectáculo, no lo advierte. Los tiburones planean encima del niño como aviones, como ángeles del mal, como 12 maléficos apóstoles. El gran tiburón blanco que cuelga en el centro exacto de la pirámide resplandece como el diablo crucificado. Con sus ropas rojas, como un cardenal, Santa observa los espíritus malignos que avanzan hacia ella, rozan el cristal y luego desaparecen en las sombras. Regresan con suaves movimientos idénticos. Siente 24 ojos fijos como 24 alaridos. La espera. Ella es la víctima de una misa negra. Con la botella de sidra apretada contra el pecho, sale tambaleándose del anfiteatro. No aguanta más la función. Las peceras del acuario despiden un resplandor tenue. Las pupilas de Santa son 2 sumideros que absorben peces luminosos como fuegos fatus, las espectrales sombras de los peces luna, esquivos reflejos acerados. Avanza por el pasillo, tropieza, sube las escaleras y por fin se detiene. Jadeante mira el agujero negro que se abre en el centro de la pirámide de cristal. El Belén ha convertido esa pecera monstruosa en una pila de agua bendita. Mira el reloj, chasca la lengua reseca contra el paladar y decide que ha llegado la hora de marcharse, pero antes repartir algunos regalos. Coge las monedas robadas y las arroja al tanque como si fuese el pozo de los deseos. Lanza también las tarjetas de crédito. Para cuando salga del zoo sus dueños las habrán anulado y solo serán puro plástico. Cantando, vacía en el agua el resto de la botella de sidra. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La botella resbala entre sus manos, se hunde lentamente y golpea un tiburón que de un coletazo decapita a un rey mago. El gaitero toca fondo al lado de la Virgen María. En la varita del vigilante se enciende el piloto rojo que indica que algo anda mal en el acuario. El hombre comprueba que su revólver, un Smith & Wesson negro del calibre 38, está cargado. Santa respira con esfuerzo. En la planta baja el humo se hace más denso. Siente las manos heladas, los pies helados, las tetas heladas y un fuerte olor a quemado. Aferra el saco, manda al diablo a Tridente y escapa del peligro como ha hecho siempre. Con estruendo de metales se rompe el guardia en el edificio. Lleva una linterna en la mano izquierda y el revólver en la derecha. El cristal del tanque de las tortugas refleja fugazmente el diamante incrustado en su boca. Una de las tortugas desaparece entre las rocas sin dejar rastro. Gracias.
tardes. En la estupenda entrevista que habéis tenido, habéis aludido al mal. Yo voy a empezar con un cuento sobre el mal, que no sirva de precedente. Satánica. Con los años, en mi casa han ido encontrando sitio bastante símbolos religiosos. Los 3 Reyes Magos con sus pajes, Siva Nataraja, una Inmaculada de cerámica, un San Pancracio, un Ganesa, una Vírsela peregrina, un icono rumano del nacimiento de Jesús, un San Miguel clavando su lanza en la boca del dragón, el ángel egipcio, en fin, muchos de esos talismanes que tienen al parecer la virtud de alejar a las fuerzas del mal. Sin embargo, al entrar hoy en mi cuarto de trabajo, encuentro a Satanás sentado en mi sillón de leer. Lo conozco enseguida, porque no tiene aspecto de joven apuesto ni de caballero distinguido, sino que es de color rojo. Está desnudo, las piernas peludas rematadas en patas caprinas. Tras su espalda asoman 2 alas doradas y entre su cabellera negra surgen 2 cuernos también dorados. En su rostro rojo brillan los ojos con lo que parece más tristeza o fastidio que radical perversidad. Lleva bigote y perilla, como un mosquetero. «Va de retro», exclamo por si acaso. «Hablo español», responde cortante. Tiene la voz de Marlon Brando en El Padrino. «Estás escribiendo el libro de la noche y no he merecido ni una alusión tuya», añade. «Yo soy el señor de ese libro, que es mucho más que un libro. Es un territorio inmenso, con ciudades y selvas, con puertos de mar y parques temáticos. Un territorio de gran iniquidad, de majestuosa injusticia, de crímenes esplendorosos. Y tú no has dicho de eso ni una palabra». No sé qué contestar. Menos mal que mi mujer ha asomado por la puerta y Satanás desvía por un momento su atención de mi persona. Mi mujer entra de repente y arroja algo sobre Satanás. Es su rosario de la primera comunión. Y Satanás se convierte en una masa blanca, efervescente, como el agua oxigenada cuando se deposita sobre una herida. Mi mujer, con determinación, mete las manos bajo esa espuma, agarra el cuerpo que cubre, lo aprieta, lo va amasando y reduciendo como si manejase nieve hasta convertirlo en una bola que cabe en sus manos. Guarda luego la bola en una bolsa de plástico, pinta sobre ella una cruz con el mismo rotulador que utiliza para marcar el contenido de las bolsas de comida y la guarda en el congelador del frigorífico. Mientras pensamos en otro sitio mejor, dice, de manera que tengo a Satanás cautivo en el frigorífico de mi casa. Tal vez en el libro de la noche ya no fructifiquen la iniquidad, la injusticia ni el crimen, pero en el libro del día ese cautiverio del señor del mal no se ha notado. El mundo sigue dominado por la hipocresía, la guerra, el horror, y me da miedo imaginar a quién corresponde el señorío del libro del día. Bueno, como José María me está provocando y me quiere hablar del mal, le voy a contestar con mi idea del mal, con un micro, más micro todavía, que se titula En mitad de la noche. Están al otro lado de la puerta. Han arrastrado el cuerpo de mi marido a lo largo de toda la calle, dejando que su cabeza golpee contra el asfalto primero y después en cada uno de los escalones de la entrada. Ahí mismo, en el soportal, acaban de hundir un cuchillo en su vientre y lo han abierto en canal hasta hacer crujir varias veces el esternón contra la hoja metálica. A través de la mirilla he podido ver cómo su cuerpo sin vida caía de rodillas y luego se desplomaba en el suelo. Ahora intentarán entrar por alguna parte y sé que cuando lo hagan será aún peor. Se volverán locos. Sé que cuando consigan irrumpir en la casa y vean los bebés colgados de los garfios de la pared de la cocina y acaben encontrando, guiados por el olor, ese otro que en este momento se dora en la bandeja del horno, su furia será incontenible. Bueno, un cuento de amor. Bien, de soltero ha pasado a solterón y está bien acostumbrado a dormir solo.
Una noche lo despierta la sensación de un contacto insólito. Uno de sus pies ha tropezado con la piel cálida y suave de un pie que no es suyo. Mantiene su pie pegado al otro y extiende su brazo con cuidado para buscar el cuerpo que debe de yacer al lado, pero no lo encuentra. Enciende la luz, separa las ropas de la cama, allí dentro no hay nada. Imagina que ha soñado, pero pocos días después vuelve a despertarse al sentir de nuevo aquel tacto de suavidad y calor ajenos, y hasta la forma de una planta que se apoya en su empeine. Esta vez permanece quieto, aceptando el contacto como una caricia antes de volver a quedarse dormido. A partir de entonces, el pequeño pie viene a buscar el suyo noche tras noche. Durante el día, los compañeros, los amigos, lo encuentran más animoso, jovial, cambiado. Él espera la llegada de la noche para encontrar en la oscuridad el tacto de aquel pie en el suyo con la impaciencia de un joven enamorado antes de su cita. Bueno, voy a intentar contestar ahora a los dos para buscar yo también el tono y no sé yo la nota discordante de Nuria y a ver si ahora me acerco más. Porque voy a ir por las dos cosas que has tocado, esas apariciones y transformaciones en casa, ¿no? Compañía doméstica. Estás hablando por teléfono cuando adviertes un ligero movimiento en la esquina superior de la estantería. Ha sido una vibración apenas perceptible, como si los perfiles de las cosas hubieran pretendido huir y de inmediato hubiesen regresado a su sitio, como si una lámina transparente hubiera querido emprender el vuelo. Primero, piensas que ha sido un desliz de tu vista, un amago de mareo. Luego, consideras otras hipótesis, hasta que comprendes que lo que quiera que sea que se agazapa ahí arriba está vivo. No es sino 2 días después que sorprendes a otro en el baño. Se confundía entre las formas del vapor sobre el espejo, imitando el sonido del agua al correr y las descargas de la cisterna, buscando esas pequeñas coincidencias con las que poder solaparse. Descubrirás hasta un total de 6 seres velo en la casa. Con el tiempo les pones nombres. Creed, Crash, Owen, Bernardina, eso que sube y todo al negro. Cuando regresas de la oficina vienen a recibirte a la puerta y los alimentas con cantidades industriales de comida para gatos en tarrinas diminutas. Y acabas entendiendo que son una parte esencial de tu vida, que sin ellos la realidad no tiene sentido. En concreto, cuando alguno de ellos no está, desaparecen los números, la música, lo verdadero y lo falso, las dimensiones del espacio, la lógica del tiempo o los colores, respectivamente. La tostadora. Es una mañana estupenda de primavera y vamos a desayunar en la terraza. Mientras mi mujer prepara el café, llevo allí la fruta, las mermeladas, la miel, las tazas. Sobre la mesa, ya conectada al enchufe eléctrico, encuentro una tostadora nueva, sin duda una sorpresa de mi mujer, pues la antigua, muy vieja, estaba sin control y quemaba siempre el pan. Esta es oblonga, toda ella redondeada, brillante, con una forma aerodinámica, un diseño muy moderno, sin ángulos. Pero enseguida me pregunto por dónde se meterá el pan, pues no presenta ninguna abertura en la parte superior. Al fin veo, en el extremo opuesto al cable de conexión, un espacio horizontal alargado transparente. Imagino que es una bandeja, pero no soy capaz de extraerla, y mientras lo intento descubro en el interior algo que me impresiona desagradablemente, unos bichos vivos, de cabezas blanquecinas y extraños miembros prensiles. Doy voces a mi mujer y llega corriendo. «Yo no he puesto eso ahí», responde mirando a los bichos con la misma repugnancia que yo. De repente, el cable que conecta la supuesta tostadora a la corriente se suelta y se retrae dentro del artefacto, que recorre la mesa, salta al aire, queda suspendido unos instantes y sale luego volando con rapidez hasta perderse en el cielo lleno de luz. El incidente nos ha inquietado mucho. A mi mujer le vibran con pavor las antenas y yo siento que se me han erizado los pelos del abdomen y que me tiemblan todas las patas. Bueno, pues
intentar, que es replicarle un poco a este cuento de José María y al cuento largo de Nuria. En esta colección intentaba yo también hacer de vez en cuando series que van siguiendo una lógica interna, ¿no? Y este micro pertenece a una serie como de universos paralelos al nuestro. Multiverso Alfa. Había oído un ruido al otro lado de la puerta de su dormitorio, así que giró el pomo despacio y se asomó al pasillo. Lo descubrió en una esquina del salón, junto a las luces y el árbol, todo vestido de rojo. Se preguntó por dónde había logrado entrar. Era demasiado grande y gordo como para colarse por la chimenea. En ese momento estaba de espaldas, toqueteándolo todo con sus manazas, así que se acercó con sigilo, lo apuntó con el bote de spray y lo pulverizó copiosamente. El intruso emitió un largo alarido metálico y de un salto se pegó a la superficie del techo con las ventosas de sus 6 manos, haciendo vibrar sus alas en sacudidas agonizantes. Él dio unos pasos hacia atrás. No quería estar cerca cuando aquel bicho chupasangre cayera contra el suelo. Bueno, ya que has sentado en ese territorio, mosca. La mosca revolotea sin demasiada vitalidad en el cuarto de baño. La miro con asco. ¿Qué hace este bicho en un hotel de lujo y además en febrero? La golpeo con una toalla y cae exánime sobre el mármol del lavabo. Es una mosca rara, arrubiada, no muy grande. Se me ocurre que es el último ejemplar de una especie que desaparecerá con ella. Se me ocurre que tenía en el cuarto de baño su refugio invernal, que en el jardín que se extiende bajo mi ventana hay alguna planta también muy rara que solo podía ser polinizada por esta mosca, y que de la polinización y multiplicación de esa planta va a depender dentro de unos milenios la existencia del oxígeno suficiente como para que nuestra propia especie sobreviva. ¿Qué he hecho? Al matar a esa mosca os he condenado también a vosotros, descendientes humanos. Pero la mosca mueve sus patitas en un leve temblor. Parece que no ha muerto. Ya las agita con más fuerza, ya consigue ponerse en pie, ya se las frota, ya se alisa las alitas para disponerse a volar otra vez, ya revolotea en el cuarto de baño. Vivid, respirad, humanos del futuro. Ese vuelo torpe me devuelve la inicial imagen repugnante. Salgo de mi pasmo. ¿Qué hace aquí este bicho asqueroso? Cojo la toalla, la persigo, la golpeo, la mato, la remato. Bueno, pues voy a leerte con cierto pudor un micro que te debe mucho a ti, y no solo por la mosca y por la ciencia ficción, sino por un juego de perspectivas que quizás reconozcas de algunos de tus textos. Se llama Relatividad. La mosca revolotea sobre las ramas del árbol, ajena al camaleón, que sigue su zigzag crispado con los globos de sus ojos giratorios. El reptil calcula la pauta de su trayectoria y trata de enfocar al insecto con ambos ojos antes de proyectar la lengua que esconde en su boca, por completo ignorante del hombre que a unos metros de distancia graba toda la escena con su cámara. El humano no sabe que en ese momento un ser inteligente de otra galaxia espiral utiliza su tecnología de observación para estudiar sus comportamientos a 42 millones de años luz de distancia. Ninguno de ellos puede imaginar, por supuesto, que yo llevo un rato contemplando cada movimiento desde la inmensa lejanía de otra estructura cósmica, desde otro supercúmulo situado a 12 megaparsec. No pueden imaginarlo porque, entre otras cosas, todos ellos dejaron de estar vivos hace millones de años y se extinguieron junto a sus formaciones estelares y sistemas planetarios. Una súbita comezón me recorre las yemas de la membrana plasmática ventral. Es un picor persistente y siento el impulso de aliviarlo, pero me contengo y muy despacio, casi con disimulo, desvío mi sistema de observación hacia las jóvenes protogalaxias distantes apenas dibujadas desde las que me observarán en el futuro. Bueno,
pasado. Una tarde, Noemí se sentó en uno de los asientos del autobús orientados hacia la parte de atrás. A aquella hora no había demasiada gente por la calle. Veía como los portales, los árboles, los automóviles aparcados, los transeúntes iban desapareciendo al fondo y tuvo una revelación. Eso es el pasado. Estoy experimentando de manera directa el avance del tiempo y el espacio. Estoy viendo formarse el pasado. Sentía un desasosiego que estaba muy cerca de la náusea y cambió su asiento por uno de los orientados en la dirección que llevaba el autobús, pero después de un rato de contemplación de los lugares que atravesaba, comprendió que no eran el futuro, sino el presente, un presente que inmediatamente era devorado por el pasado. La experiencia le resultó tan turbadora que ya no pudo dejar de pensar que hasta el hecho de recorrer el pasillo de su casa era ayudar a desarrollarse ese pasado triunfante sobre un presente continuamente desmoronado. El especialista que la trató no encontró el procedimiento para salvarla de la mortal melancolía que la llevaría a un final tan desdichado. Y este es el futuro. Tras el hundimiento psicológico de Noemí, Frank quedó desolado. Un año después decidió visitar el mismo lugar de la costa en el que habían sido tan felices. Esta tarde el agua está tranquila. Se ha puesto las gafas, las aletas y el tubo respirador y ha venido a nadar entre las restingas que tanto exploraban juntos. Hay muchos peces familiares, señoritas, sargos, salmonetes, salpas. De pronto ha descubierto muy cercano un pez raro, bastante grande, que le mira con ojos extrañamente expresivos. El pez lo sigue y por sus movimientos y cierta inclinación del cuerpo, a él le parece que acaso esté enfermo. Tras un rato de nadar juntos, comprende que en los ojos del pez hay la misma pena que en los ojos de Noemí en el último periodo de su depresión. Y sigue recorriendo las restingas, acompañado por el pez de ojos tristes, mientras anochece una y otra vez. Bueno, podría practicarte con varios de tema temporal, pero voy a escoger uno. Se titula Spoilers. Hacía días que los spoilers sobrevolaban la ciudad. La gente trataba de salir lo menos posible a la calle y los que no teníamos más remedio que hacerlo nos protegíamos con unos paraguas enormes que vendían en las bocas del metro y en las plazas, reforzados con un revestimiento de caucho. Aún así, podían alcanzarte en cualquier momento de descuido, golpearte en una rodilla, estrellársete en plena cara. Hubo profesionales de todo tipo, deportistas de élite, músicos, científicos, que abandonaron sus carreras al saber que nunca alcanzarían sus objetivos. Los aspirantes de cualquier proceso selectivo se diezmaron. Los enfermos de los hospitales perdieron la esperanza. Por supuesto, ya nadie hacía cola a las puertas de los cines y apenas alguien se atrevía a leer en espacios públicos. Eran tiempos confusos. Una tarde, a mi mujer le entró uno por la ventana y supimos que nunca tendríamos el hijo que buscábamos hacía años. A mí, aunque ella no lo sabe, uno de aquellos spoilers me hundió su pico en la espalda y no he vuelto a ser el mismo desde que sé lo que de verdad nos espera tras la muerte. Merino, lee el del Quijote. Ya sé qué responde. El de gigante. Bueno, Y el molino. el último gigante. Panfilotón de Catarrea, el único superviviente de la raza de los gigantes, vivía tranquilamente en la Mancha disimulado bajo el aspecto de un molino. De vez en cuando, en las noches más tenebrosas, el gigante buscaba algunas ovejas para alimentarse. Un día acertó a pasar por allí un jinete armado de una lanza que tenía algún don misterioso, pues fue capaz de advertir su verdadera naturaleza. El jinete lo atacó y el supuesto molino se libró de su agresor de un manotazo, que consiguió romper la lanza, apartar al caballo y hacerlo dar al caballero por el suelo. Pero el suceso lo desasosegó tanto que el último gigante decidió mudarse. Tras residir en diversos lugares a los que no conseguía acomodarse, sobre todo por la escasez de alimentación, el último gigante acabó instalándose en Madrid con el aspecto del monumento a Cervantes de la Plaza de España.
Piensa que allí es difícil que venga a parar el jinete lancero y sobrevive comiéndose de vez en cuando a un turista o a un mendigo. Uno de los fracasos más estrepitosos de la multinacional Biolabs Corporation, después de la creación años atrás del oso polar de color pardo o de la serpiente con orejas de elefante, que como una pesada mariposa de carne no podía despegarse del suelo, fue sin duda el proyecto del megatauro. Concebido como un animal de guerra, el megatauro estaba dotado de un esqueleto de adamantio, oculto bajo una tonelada de músculo. Sus brazos podían volcar los más pesados carros de combate, su pecho era una coraza de ligamentos, su cuello un bastión inexpugnable. Sin embargo, cuando la torre de carne apenas llevaba unos meses en el ejército, la casualidad quiso que fuese descubierto su punto más débil. Bastaba recitar algún verso dirigido a la luna, como la luna vino la fragua con su polisón de nardos, o luna refulgente, antorcha de la noche, o ¿qué haces, luna, en el cielo? ¿Qué haces, silenciosa luna? Para atravesar aquellas capas y más capas de tendones, el poema tocaba al instante su tierno corazón y la bestia quedaba ahuyada en el suelo, deshaciéndose en sollozos. Amor de conferencia. Doy una charla sobre literatura y explico que cualquier cosa puede sugerirnos un cuento y que es la mirada del escritor la que descubre sus indicios. Si en lugar de ser yo quien les hablase fuese Hans Christian Andersen, seguro que encontraría el embrión de un cuento en las 3 botellas de agua que hay sobre la mesa. Tanto mi presentadora como yo hemos abierto nuestras respectivas botellas y ambas se han enamorado. Pero la botella que está ante el director de la venerable institución que nos acoge, celosa del súbito amor entre las otras dos, está dispuesta a dificultarme. Sigo hablando, bebo de vez en cuando, hasta que descubro que mi botella mediana está cada vez más lejos de mi mano y más cerca de la de mi presentadora. Cuando empiezo a hablar del cuento literario, encuentro frente a mí la botella ya abierta del director. No hay duda de que en el ardor de la charla he manipulado inadvertidamente las botellas, y al buscar la mía para servirme otro vaso de agua, la diviso en el extremo de la mesa pegada a la botella de mi presentadora. Entre ambas se alza la botella casi llena del director. Una sacudida inesperada del tablero las vuelca y mi botella y la del director ruedan juntas, caen al suelo del estrado, vertiendo el agua que todavía contienen, salpicándonos. El incidente nos ha sorprendido a todos y no me atrevo a decir que me parece que la única botella que permanece en pie sobre la mesa tiene un aspecto muy triste. Bueno, pues, por hablar de literatura y de lo que somos, de cómo funcionan nuestras cabezas. Mundo interior bruto. Aquel tipo insoportable, apenas te descuidabas, te lanzaba un gato a la cara. Iba así, vomitando sus cosas a diestro y siniestro, sin cruzar palabra ni plantearse siquiera pedirte permiso. Tan pronto coincidía con alguien en la barra del bar, podía comenzar a expeler dragones de escamas doradas por la boca, o interminables gusanos de las entrañas del infierno le salían por las orejas. Hubo alguna vez que se tragó a algún parroquiano en un bucle del tiempo. De esos que en ocasiones hinchaba y explotaba como una pompa de chicle o de jabón, según anduviera de ánimo. Así era aquel tipo intratable y horrible, siempre con sus cuadernillos de notas y sus manuscritos. Se pasaba los días estampándole los monstruos y desvaríos de su maldito intramundo sin ningún tipo de contemplaciones a todo aquel que se cruzara. Proceso interrumpido. Cáscaras de naranja y de huevo, mondas de plátano, de pera, unas cortezas de queso, unos huesos de pollo, raspas y cabezas de pescado, restos de guisos, latas vacías de conserva con restos de aceite, envases pringados de yogur, varias compresas sucias. La ausencia familiar va a durar una semana y hay 25 grados centígrados en la cocina.
multiplicación rápida de bacterias, esporas diseminadas de hongos. La atmósfera propicia va envolviendo el lugar de la vida. La noche del tercer día, al bullicio de los microorganismos, se ha unido la llegada de grandes moscas moradas que depositan sus huevos. La noche del sexto día, ciertos infusorios que se mueven en el líquido escurrido al fondo del cubo empiezan a agruparse en colonias, pero la familia llegará el día séptimo. ¡Qué asco de basura! ¿Cómo no la tiráis? Ventilarán la cocina, se desharán de la bolsa maloliente, interrumpirán el proceso que acaso hubiera hecho imaginar a los descendientes de los infusorios, pienso, luego existo. Bueno, voy a salirme un poco de guión porque le voy a dedicar a Antonio Álamo aquí presente, que se titula Teísmos. No había manera de atravesar aquel pasillo atestado. Al fondo, dos flechas con sendas inscripciones señalaban en direcciones opuestas: monoteísmo, politeísmo. Alá, Yahvé y Azura Mazda habían girado a la izquierda. Ra, Amón, Osiris, Set, Gea, Eros, Urano, Zeus, Afrodita, Thor, Odín y Loki se adentraron en la sala de la derecha. También el grupo conformado por Brahma, Vishnu, Shiva y Kali, después de haberlo discutido durante un buen rato, terminó por tomar esa dirección. Pero el pasillo continuaba abarrotado, intransitable, y parecía que la mañana iba a ser muy larga, larguísima. Por fin apareció un funcionario. ¿Cuál es el problema? Tienen que despejar la entrada, por favor, dijo. Esto no puede seguir así. Y comenzó a pedir los papeles. El Espíritu Santo, azorado, no se encontraba en los bolsillos y cogió del brazo a San Antonio de Padua, patrón de los objetos perdidos, de los albañiles, de los vendedores y de los que buscan novio o novia, y se lo llevó a un rincón. Mientras tanto, el Santísimo Cristo de las Tres Caídas, la Virgen María Santísima del Rosario y en sus misterios dolorosos, el Jesús Nazareno del Perdón, Nuestra Señora de los Desamparados, Reina de los Ángeles, San Quirico, patrón de paradas roviales, San Ramón Nonato, patrón de las embarazadas, los recién nacidos, los niños y los acusados con falsedad, y todos los demás, se arremolinaron como siempre alrededor de San Judas Tadeo Apóstol, patrón de los casos difíciles y desesperados, rogándole que le sacara de allí de una vez por todas. La Gran Catarata. La avioneta nos conducía hacia la Gran Catarata, el salto de agua natural más grande del mundo, cuyo bramido se podía escuchar desde el hotel en que nos alojábamos a bastante distancia del lugar. La mañana estaba brumosa, pero el piloto había dicho que pronto despejaría. Entonces advertí algo inusual tras el asiento que ocupaba mi mujer delante del mío. Incrustado entre el fino zócalo de plástico y la pared de la cabina había un objeto rojo que no tenía aspecto de pertenecer a la estructura del aeroplano. Me incliné y lo toqué con el dedo. Parecía un lápiz que se escurrió para encajarse más entre el zócalo y la pared. Volví a tocarlo y lo empujé poco a poco hasta hacer asomar un trozo largo de su envergadura. En efecto, se trataba de un lapicero de cuerpo hexagonal, de esos que llevan una goma en un extremo. Tal como estaba colocado, podía moverse bien en sentido longitudinal, resbalando a lo largo del resquicio, pero era difícil sacarlo de aquella hendidura. Un grito de mi mujer llamó mi atención. La bruma se iba disipando y a lo lejos se divisaba un enorme muro blanquecino que resaltaba entre la espesa vegetación de la selva. La avioneta se inclinó sobre un ala para cambiar el rumbo y descubrí que el lapicero se había desplazado ligeramente fuera de su casual alveolo. Si tuviese un alambre, un vulgar clip para papel, sería fácil extraerlo, pensé. ¡La catarata! ¡La catarata!, exclamó mi mujer con voz jubilosa y percibí que el muro blanquecino ya más cercano quedaba a nuestra derecha. Se me ocurrió entonces que acaso una de las patillas de mis gafas podía servirme de gancho para sujetar el lapicero y hacerlo salir. El ruido de la gran catarata era ya ensordecedor y la avioneta daba bruscos saltos que hacían bastante ardua mi labor. Me agaché todo lo que pude. Ayudándome con la otra mano intenté completar la extracción. El lapicero se soltó varias veces, pero al fin conseguí sujetarlo firmemente y forzando el borde del fino zócalo sacarlo del todo. El ruido de la gran catarata se había hecho otra vez menos intenso.
Mi mujer miraba hacia atrás y yo volví también la vista para contemplar el enorme muro blanquecino del que nos íbamos alejando. ¿No te ha parecido impresionante?, me preguntó a voces, y yo asentí con la cabeza, confuso. En uno de los lados del lapicero estaba impreso con letras doradas Germany Design 2000 Faber-Castell. Vale, bueno, pues ya que estamos casi despidiéndonos, voy a leer uno político. Las fábulas. El caimán hizo recuento y constató que a lo largo de la semana apenas llegaba a zamparse una decena de peces, media docena de cangrejos, 3 tortugas y un par de ratones. Convocó a toda la fauna de aquella ciénaga y les hizo saber el estado de la cuestión. Desde ese momento los cangrejos dejarían de comer peces pequeños y se limitarían a las plantas. Los peces gato no robarían los huevos a las tortugas y buscarían su carroña en el fondo de la charca. Las tortugas podrían satisfacer sus necesidades de proteínas con insectos, pero también tendrían igualmente prohibidos los peces, y ni hablar de tocar a los ratones, que con suerte, pensó, se multiplicarían como conejos. Les explicó que estaban en crisis, que habrían de apretarse el cinturón hasta que llegaran tiempos mejores, que todos tendrían que remar juntos porque al fin y al cabo estaban en el mismo barco, y que él, sin duda, les dijo solemne, iba a ser el principal perjudicado. Después de todo, habría de comérselos mucho más flacuchos e incluso menos nutritivos. La tacita. He vertido el café en la tacita, he añadido la sacarina, doy vueltas con la cucharilla y tras sacarla observo en la superficie del líquido caliente un pequeño remolino en el que se dispersa en forma elíptica la espuma del edulcorante mientras se disuelve. Me recuerda de tal modo la figura de una galaxia que en los 4 o 5 segundos que tarda en desaparecer, imagino que lo ha sido de verdad, con sus estrellas y sus planetas. ¿Quién podría saberlo? Cuando me llegue a los labios la tacita, pensaré que me voy a beber un agujero negro. Seguro que la duración de nuestros segundos tiene otra escala, pero ¿acaso el universo esté constituido por diversas gotas de una sustancia en el trance de disolverse en algún fluido antes de que unas gigantescas fauces se lo beban? Bueno, me vais a perdonar que siga con la política. Ganado. En las regiones del norte de la comarca, inesperadamente, una vaca había comenzado a hablar. Dominaba todas las lenguas romances, 3 lenguas caucásicas, 4 lenguas muertas, el sánscrito, el japonés y el persa. En la zona más árida de la llanura no tardó en aparecer otra vaca que había sido capaz de desarrollar la demostración de la conjetura de la distribución de los ceros de la hipótesis de Riemann. Más tarde, llegaron noticias de una tercera, en los valles de la aldea de Ibi, que tenía intención de publicar una teoría revisada y perfeccionada del materialismo dialéctico de Marx y Engels. En cuanto llegó a oídos del gobernador que, desde que comenzaron a manifestarse estos fenómenos, las vacas habían dejado de dar leche, ordenó su inmediato sacrificio. Al último de cada uno y cerramos para desalojar. Es que cierran el edificio, ¿eh? No quieres pasar aquí. La puerta más soleada. El efecto iceberg. Ensayo. En el último segundo, el enorme transatlántico consiguió esquivar el iceberg y todos los pasajeros llegaron a su destino. El estudio profundo y meticuloso analiza el papel que jugó cada uno de ellos en la sociedad a partir de su llegada en los distintos aspectos y en relación con sus diferentes oficios y profesiones. La tesis del apasionante ensayo es que la actividad personal y social de aquel conjunto de personas
ha sido decisiva para que los Estados Unidos y en consecuencia el mundo entero hayan llegado a atravesar el periodo de paz, solidaridad y equilibrio en todos los órdenes que estamos viviendo más de 90 años después. Los autores aseguran que si el Titanic se hubiera hundido aquella noche, la actualidad sería menos apacible y placentera. Bueno, pues uno breve. Neuroleptol, marca registrada. Por eso me negaba a tomar las pastillas. Por eso las acababan encontrando varadas bajo mi lengua o escupidas entre la tierra oscura de algún macetero. Dicen que ahora estoy mejor, pero ¿a qué precio? Desde que comenzaron a hacerme efecto, ha dejado de venir a verme mi hijo favorito, el único que me entendía, y Graciela, la dulce y fogosa Graciela, que mantenía encendida mi llama. Tampoco está ya por ninguna parte la enfermera que me leía historias y recortes del periódico por las noches antes de dormir. Y dicen que nunca ninguno de ellos ha existido.